Ahora hablaremos sobre el explorador de archivos. El explorador de archivos es una herramienta importante en el sistema operativo, ya que nos permite organizar mejor los archivos y carpetas que se encuentran almacenados en el disco duro de nuestra computadora, en la unidad de DVD, en la memoria USB y también nos permite acceder al contenido de nuestro celular. La primera forma de abrir el explorador de archivos es haciendo doble clic izquierdo en el icono Este equipo. Pongo el cursor del mouse encima del icono Este equipo y presiono doble clic izquierdo. Doble clic izquierdo y abre la ventana del explorador de archivos. Voy a maximizar esta ventana. Esta es la apariencia de la ventana del explorador de archivos. Voy a cerrar la ventana, clic izquierdo en el botón cerrar. La segunda forma de abrir el explorador de archivos es haciendo un clic izquierdo sobre el icono de acceso rápido llamado explorador de archivos ubicado en la barra de tareas. Pongo el cursor del mouse en el icono explorador de archivos y hago un clic izquierdo. De igual modo, he logrado ingresar a la ventana del explorador de archivos. Voy a cerrar la ventana, clic izquierdo en el botón cerrar. Y una tercera forma para abrir el explorador de archivos es presionando al mismo tiempo las teclas Windows y la letra E. Presiono entonces al mismo tiempo las teclas Windows y la letra E y abre nuevamente la ventana del explorador de archivos. Para empezar, esta ventana, como todas las ventanas, tiene en la parte superior la barra de título y en la barra de título aparece el nombre de la ventana o el nombre del programa que se encuentra abierto. En este caso nos indica que la ventana se llama Este equipo. Al lado izquierdo tenemos botones de acceso rápido, que son herramientas para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, ver las propiedades de un archivo o carpeta. Aquí tenemos un botón que está deshabilitado, se llama Nueva carpeta, y haciendo un clic izquierdo aquí podemos añadir más herramientas en esa zona. Hago clic izquierdo aquí y puedo añadir, por ejemplo, el botón para eliminar. Clic izquierdo aquí, eliminar y aparece el botón eliminar. Nuevamente clic izquierdo aquí, personalizar barra de herramientas de acceso rápido, clic izquierdo, y puedo elegir la opción, por ejemplo, deshacer. Clic izquierdo y aparece la herramienta. En la parte inferior tenemos la barra de menú con el menú archivo, la ficha equipo y la ficha vista. En la parte inferior tenemos a la cinta de opciones con las diferentes herramientas que podemos utilizar. Esta cinta de opciones cambia dependiendo del elemento que se encuentre seleccionado. Si selecciono una carpeta o selecciono un archivo, la apariencia de la cinta de opciones cambia. También, aparte de las fichas equipo y vista, puede agregarse otra ficha más. En la parte inferior tenemos a los botones de navegación, el botón atrás y el botón adelante. El botón subir y este cuadro grande se llama barra de direcciones. Aquí se mostrará el lugar donde estamos ubicados. En este caso estamos ubicados en la opción Este equipo. Haciendo un clic izquierdo aquí podemos digitar la dirección de una página web y al presionar Enter se abrirá el navegador de internet llamado Microsoft Edge, mostrándonos la página web que queremos visitar. Aquí también en la barra de dirección nos muestra la ruta completa para llegar hacia determinada carpeta. Por ejemplo, si hago un clic izquierdo en la carpeta Documentos, aquí, y hago doble clic izquierdo a esta carpeta Iconos, doble clic izquierdo, vemos el contenido de esa carpeta, que son una serie de imágenes. Luego hago un clic izquierdo dentro de la barra de dirección y podemos ver la ruta completa para llegar a esta carpeta. La carpeta está ubicada en el disco local C, barra la carpeta Users, barra la carpeta Usuario, barra la carpeta Documentos,
barra la carpeta iconos. Esa sería la ruta. Ahora, si queremos retroceder, simplemente hacemos un clic izquierdo aquí en el botón atrás, clic izquierdo y salimos. Bien. Nuevamente hago clic izquierdo aquí en la opción este equipo. Esta zona se llama panel de navegación. Aquí aparece la lista de carpetas del sistema. Tenemos una carpeta especial llamada descargas. Aquí se almacenarán todos los archivos que descarguemos de internet. Tenemos una carpeta especial para almacenar los documentos. Una carpeta llamada escritorio. Aquí se mostrará el contenido del escritorio. Una carpeta llamada imágenes para almacenar nuestras fotografías. Una carpeta llamada música para guardar nuestros archivos de audio o nuestra música. Luego tenemos una carpeta llamada videos y tenemos el disco duro. En este caso dice disco local C y también el disco local D. En esta computadora solamente hay un disco duro. Lo que pasa que la capacidad de almacenamiento del disco duro ha sido dividida en dos. Y cuando se divide la capacidad del disco duro, se crean particiones. Por eso el sistema detecta cada partición y le asigna el nombre de disco local C, por ejemplo, a la primera partición y disco local D a la segunda partición. En el disco local C generalmente se instala el sistema operativo y los programas y mayormente utilizamos el disco local D para guardar los archivos del usuario, documentos, fotografías, música, videos, etc. Luego tenemos esta zona más grande. En esta zona se listarán o aparecerán los archivos y carpetas que están dentro de cada una de estas carpetas del sistema. Luego tenemos este cuadro pequeño que tiene el símbolo de una lupa, es el cuadro de búsqueda. Haciendo clic aquí podemos digitar el nombre del archivo que deseamos buscar. En caso no recordemos el nombre del archivo, pero sí sabemos que el archivo que queremos buscar lo hemos creado con el programa Microsoft Word, entonces digitaré asterisco.docx. Docx es la extensión de los archivos creados con el programa Microsoft Word. Ahora hago un clic izquierdo en la carpeta documentos, por ejemplo, y podemos ver el contenido de esa carpeta. Dentro de la carpeta documentos vemos que hay varias carpetas también y algunos archivos. Recordemos que si yo ingreso a una carpeta, doble clic izquierdo en esta carpeta, por ejemplo, podemos ver el contenido de esa carpeta en esta zona más grande de la ventana. Y para salir, para regresar, hago clic izquierdo en este botón atrás y regreso a la vista principal. Si yo quiero abrir, por ejemplo, este archivo, simplemente hago doble clic izquierdo en el archivo. Se trata de un documento de Microsoft Word y ahí abre el archivo. Lo abre el programa Microsoft Word, ya que fue el programa que creó este archivo. Aparece una barra aquí. Hago clic y arrastre en esta barra vertical y podemos ver el contenido de este archivo. Luego podemos cerrarlo, clic izquierdo en el botón cerrar para cerrar el programa. Bien, estamos en la carpeta documentos. Si selecciono un archivo, hago un clic izquierdo en alguno de los archivos, clic izquierdo para seleccionar un archivo. Vemos que la cinta de opciones en la parte superior ha cambiado. Aparece una ficha llamada inicio. Y aquí tenemos ciertas herramientas. Tenemos una herramienta para copiar ese archivo, una herramienta para pegar, una herramienta para cortar. Si vemos entre paréntesis aparece el método abreviado para cortar, control más la letra X. Bien,
Aquí tenemos una opción para mover a, hacemos un clic izquierdo aquí por ejemplo, y tenemos mover a imágenes, mover a la carpeta documentos, mover a la carpeta imágenes guardadas, mover al escritorio, mover a la carpeta descargas, documentos, a la carpeta música, a la carpeta imágenes de nuevo, a la carpeta videos y elegir ubicación. Hago un clic izquierdo aquí en el fondo de la ventana, fondo vacío, tengo la opción copiar a también, y cada una de las carpetas a donde puedo copiar ese archivo. Hago un clic izquierdo aquí en el fondo del escritorio, tengo la opción para eliminar también el archivo. Puedo seleccionar uno o varios archivos o carpetas al mismo tiempo y hacer clic izquierdo aquí en esta herramienta eliminar. Si hacemos clic izquierdo en el triángulo que apunta hacia abajo, aparece la opción reciclar para enviar ese archivo o carpeta a la papelera de reciclaje o eliminar permanentemente. Tenemos la opción para cambiar nombre, la opción para crear una nueva carpeta, la opción para crear un nuevo elemento, un nuevo archivo, clic izquierdo, y aparece la lista de archivos que puedo crear. Puedo crear en este caso una carpeta, un acceso directo, un archivo llamado Microsoft Access, base de datos, un archivo imagen de mapa de VIX, un contacto, un documento de Microsoft Word, un archivo presentación de Microsoft PowerPoint, un documento de Microsoft Publisher, un archivo de WinRAR, un documento de texto, un archivo hoja de cálculo de Microsoft Excel, un archivo WinRAR Sheet. Bien, hago clic izquierdo aquí, en el fondo de la ventana, tengo la opción para ver las propiedades del archivo, puedo hacer un clic izquierdo aquí en propiedades, siempre seleccionando un archivo, hacemos un clic izquierdo en el archivo, luego hacemos un clic izquierdo en la ficha inicio y luego hacemos un clic izquierdo en esta opción llamada propiedades, clic izquierdo aquí y aparece una ventana, nos indica el título de la ventana, se llama propiedades y al costado aparece el nombre del archivo. Estamos en la ficha general, aquí aparece el nombre del archivo nuevamente, el tipo de archivo, se trata de un documento de Microsoft Word y entre paréntesis aparece la extensión de este archivo, docx. Se abre con, dice por aquí, el programa Word. La ubicación de este archivo, la ruta. Este archivo está ubicado en el disco local C, /, la carpeta users, /, la carpeta usuario, / la carpeta documentos. Luego tenemos el tamaño, 5.22 MB tiene este archivo. Tamaño en disco, 5.23 MB. Creado miércoles 11 de marzo del 2020 a la 1:37. Modificado miércoles 11 de marzo 2020 a las 9:54 minutos. Último acceso miércoles 11 de marzo del 2020 a las 9:54. Luego tenemos los atributos. Tenemos la opción solo lectura. Si activamos este casillero, clic izquierdo para activar. Al activar el casillero solo lectura, estamos limitando el poder guardar nueva información en este archivo. Cuando intentemos guardar los cambios realizados en este archivo, cuando hemos agregado nueva información en el archivo, el programa nos avisará mediante un mensaje indicándonos que este archivo es de solo lectura, que solamente podemos visualizarlo, más no agregarle nueva información. Y esta opción oculto, como dice su nombre, solamente oculta el archivo para que no pueda ser visualizado fácilmente. Si lo activo, ahora, clic izquierdo en el casillero oculto y luego hago clic en el botón aplicar y luego aceptar, vemos que el archivo ha desaparecido.
Para volver a visualizar ese archivo, simplemente hago clic izquierdo en la ficha vista y luego tengo que activar este casillero llamado elementos ocultos. Clic izquierdo aquí y vemos que aparece el archivo, pero aparece en un tono transparente. Eso indica que este archivo tiene activada la opción oculto. Para modificar ese atributo, hago clic derecho en el archivo y elijo la opción propiedades. Clic izquierdo en propiedades y aparece nuevamente la ventana. Y voy a desmarcar, deshabilitar, clic izquierdo aquí en oculto y luego hago clic en el botón aplicar. Luego hago clic en el botón aceptar. Otra forma de averiguar las propiedades de un archivo es poner el cursor del mouse encima del archivo, luego presionar clic derecho y en el menú que aparece elegimos la opción propiedades. Clic izquierdo en propiedades y aparece también la ventana. Aparece propiedades y luego el nombre del archivo. Estamos en la ficha general, tenemos el tipo de archivo, PDF dice por aquí, tipo de archivo, archivo PDF y nos aparece la extensión del archivo, PDF, dice por acá, PDF. Se abre con Microsoft Edge, esto lo podemos cambiar aquí. La ubicación c:/users /usuario /documentos. Tamaño del archivo 25.1 MB. Y toda la información acerca de ese archivo. Luego hacemos clic en aceptar. Bien, voy a desmarcar esta opción, clic izquierdo aquí en elementos ocultos para quitar el check. Bien, otra forma de averiguar las propiedades de varios archivos y carpetas. En primer lugar tenemos que seleccionar los archivos y carpetas. Una vez que están seleccionados, ponemos el cursor del mouse encima de alguno de esos archivos que están seleccionados. Aquí notamos que están seleccionados porque los archivos y carpetas están resaltados en un fondo azul. Ponemos el cursor del mouse en alguno de los archivos seleccionados, presionamos clic derecho y en el menú elegimos propiedades. Y aparece esta ventana. Aquí nos aparece información, dice aquí 464 archivos, 95 carpetas. Obviamente dentro de estas carpetas que hemos seleccionado hay más carpetas y más archivos también. Tipo, múltiples tipos, la ubicación de estos archivos y carpetas, todos en c:/users /usuario /documentos. Tamaño de todos estos archivos y carpetas 906 MB, casi 1 GB ocupan. Tamaño en disco 907 MB, los atributos solo lectura. Hago clic en el botón aceptar. Para quitar la selección a estos archivos y carpetas seleccionados, clic izquierdo en el fondo de la ventana. Ahora podemos cambiar la forma en que se visualizan los iconos de estos archivos. Para eso hacemos un clic izquierdo en la ficha vista y en este grupo llamado diseño tenemos una serie de opciones. En primer lugar podemos hacer un clic izquierdo aquí en donde dice iconos medianos y vemos cómo los iconos de las carpetas y de los archivos ha cambiado. Nuevamente siempre hacemos clic en la ficha vista y podemos elegir en este grupo llamado diseño, por ejemplo, la opción iconos grandes. Clic izquierdo aquí, iconos grandes, y vemos cómo cambia la forma de visualizar los iconos de estas carpetas y de los archivos. Hacemos un clic y arrastre en esta barra vertical y podemos ver los archivos. Podemos también elegir aquí detalles, clic izquierdo en detalles, todo esto siempre en la ficha vista, en el grupo diseño, detalles, y podemos ver el nombre del elemento, la fecha de modificación, 20 de marzo del 2020 a las 10 de la mañana con 9 minutos, el tipo del elemento, carpeta de archivos, bueno aquí no muestra el tamaño,
Todas estas son carpetas. Hago clic y arrastre en esta barra vertical y tengo por aquí, sí, algunos archivos. Por ejemplo, hago clic izquierdo aquí en este archivo. Vemos aquí el nombre del archivo, se llama Empresa e Iniciativa Emprendedora. Fecha de modificación 20 de febrero del 2014 a las 9:16 minutos. El tipo de archivo, el tipo de elemento, archivo PDF. El tamaño del archivo, 19.123 kilobytes. Más o menos unos 20 megabytes aproximadamente. Si hago clic izquierdo en este archivo, tenemos el nombre del archivo, guía de normalización, la fecha de modificación, el 19 de enero del 2020 a las 9:48 de la mañana, el tipo del archivo, documento de Microsoft Word, y el tamaño de este archivo, 38 kilobytes. Bien, otra opción interesante aquí es mostrar la extensión de nombre de archivo. Siempre hago clic izquierdo primero en la ficha vista y luego hago clic izquierdo en el casillero extensiones de nombre de archivo. Clic izquierdo. Ahora hacemos clic y arrastre en esta barra vertical y podemos ver que ahora a los archivos, aparte del nombre del archivo, aparece la extensión del archivo, PDF. Aquí dice empresa e iniciativa emprendedora.pdf. PDF es la extensión del archivo, que generalmente son archivos en formato digital, mayormente revistas o folletos. Aquí tenemos otro archivo, ensamblajepc.pdf. Ensamblajepc es el nombre del archivo, luego viene un punto que separa al nombre de la extensión del archivo. PDF es el tipo de archivo. Aquí tenemos, por ejemplo, este archivo llamado guía de normalización.docx. Guía de normalización es el nombre del archivo. Docx es la extensión de ese archivo, que en este caso es un documento de Microsoft Word, un archivo creado con el programa Microsoft Word. Aquí tenemos otro archivo, hardware y software.pptx. pptx es la extensión de los archivos creados con el programa Microsoft PowerPoint. Hardware y software es el nombre del archivo que nosotros asignamos cuando guardamos el archivo y el programa le añade la extensión. pptx viene a ser la extensión de ese archivo. Aquí tenemos otro, unidades de almacenamiento.pptx. Después del punto viene la extensión del archivo. Aquí siempre estamos dentro de la ficha vista. Podemos ordenar los archivos, clic izquierdo aquí, ordenar por, y podemos elegir, por ejemplo, nombre, y los archivos se ordenan en orden alfabético, por nombre. Nuevamente, clic izquierdo aquí, ordenar por, y podemos elegir, por ejemplo, el tipo, clic izquierdo en tipo, y se ordenan los archivos según el tipo. Aquí están todas las carpetas, aquí están todos los archivos en formato PDF, todos los archivos o documentos de Microsoft Word, todos los archivos o presentaciones de Microsoft PowerPoint. También haciendo clic izquierdo aquí en ordenar por, podemos elegir ordenar por fecha. Y ahí vemos cómo se ordenan los archivos por la fecha. Clic y arrastre en esta barra para subir y bajar. Podemos agruparlos también, clic izquierdo aquí en agrupar por, clic izquierdo, y podemos elegir, por ejemplo, tipo. Hacemos un clic arrastre en esta barra para subir y vemos cómo se agrupan los archivos según su tipo.
Aquí tenemos una categoría llamada aplicación. Aplicación quiere decir programa. En este caso se trata de un instalador de programa. Y aquí tenemos 7 archivos en formato PDF. Se han agrupado todos los archivos en este formato PDF. Luego tenemos carpeta de archivos. Hay 30 carpetas aquí. Podemos subir y bajar haciendo clic arrastre en esta barra vertical. Y tenemos un archivo del programa Cisco Packet Tracer. Tenemos dos archivos o dos documentos de Microsoft Word con estos nombres. Documento de texto tenemos uno con este nombre, email.txt, otro archivo, y tenemos presentación de Microsoft PowerPoint. Tenemos 3 archivos aquí. Hacemos clic arrastre aquí. Otra opción interesante es poder ver una vista previa del archivo sin abrirlo. Para eso hago un clic izquierdo en el archivo, luego hago clic izquierdo en la ficha vista y finalmente hago clic izquierdo en esta opción llamada panel de vista previa. Clic izquierdo y en el lado derecho, después de unos segundos, nos aparece la vista previa de ese documento. No lo hemos abierto, sino que nos aparece una miniatura mostrándonos parte del documento, o el documento entero, mejor dicho. Hacemos clic arrastre en esta barrita y podemos ver el contenido de ese archivo. Claro que en un tamaño más pequeño. Esto sin abrir el archivo. Si hago clic izquierdo, por ejemplo, en este archivo, como está activada esta opción panel de vista previa, podemos ver aquí una miniatura de ese archivo. Sin abrirlo, clic arrastre en esta barrita y vemos el contenido de ese archivo. Esto más que todo en archivos en formato PDF o todos los archivos creados con el programa Microsoft Word, con el programa Microsoft PowerPoint, etc. Ahora si hago clic y arrastre en esta barra para subir y bajar, esta es la barra para movernos y ver las demás carpetas y archivos que están en la parte inferior. Esta barrita de aquí es para movernos en el documento. Estamos bien ahí. Ahora en esta zona de la ventana hago clic izquierdo en este archivo para seleccionarlo, espero unos segundos y aquí tenemos una vista previa de las diapositivas que contienen ese archivo llamado hardware y software. Hago clic arrastre en esta barrita y puedo irme a la segunda diapositiva, clic arrastre y puedo irme a la tercera. De esta forma poder ver algo del contenido del archivo sin abrirlo, no lo hemos abierto. Para desactivar el panel de vista previa, hago clic izquierdo aquí, panel de vista previa en la ficha vista y se desactiva. Si activo esta opción, panel de detalles, clic izquierdo, aparece la información del archivo, siempre y cuando esté seleccionado. Por ejemplo, hago clic izquierdo en este archivo y aparece aquí la información, el nombre del archivo, el tipo del archivo, archivo PDF, fecha de modificación, el tamaño del archivo, la fecha de creación de ese archivo. Hago clic izquierdo en otro archivo, a ver, clic izquierdo y aparece el nombre del archivo, seguido de la extensión PDF, archivo PDF dice aquí, la fecha de modificación del archivo, el tamaño del archivo, 53.8 MB, y la fecha de creación de ese archivo. Hago clic arrastre aquí, en esta barra, y hacemos un clic izquierdo en este archivo para seleccionarlo. Y aquí vemos el nombre del archivo .pptx. El archivo es de tipo presentación de Microsoft PowerPoint. Aquí vemos una miniatura de ese archivo. El título del archivo, hardware, autores, usuario dice. Ese es el nombre del usuario de la computadora.
tamaño 2.52 MB, fecha de modificación 2 de marzo del 2020 a las 2:34 de la tarde. Etiquetas, bueno, categorías, diapositivas hay 6, asunto, no hay asunto, comentarios tampoco le he agregado, fecha de creación 28 de febrero del 2020 a las 12:42, fecha de acceso, equipo, el guardado por usuario, contenido creado 28 de febrero, toda esa información. Para desactivar este panel de detalles, hago clic en la ficha vista y hago clic en panel de detalles para que se desactive. Ahora haré clic izquierdo en la opción este equipo. Ahora, si yo hago clic izquierdo en documentos, podemos ver aquí el contenido de esa carpeta documentos. Y si hago clic izquierdo en esta especie de flecha, clic izquierdo aquí, vemos la lista de carpetas que se encuentran dentro de esa carpeta principal llamada documentos. Siempre podemos, por ejemplo, hacer un clic izquierdo en la flecha, aquí, clic izquierdo, y podemos ingresar a la carpeta y ver aquí las carpetas que tiene dentro. Para replegar esta lista de carpetas que están dentro de la carpeta principal documentos, hacemos un clic izquierdo aquí en esta flecha que apunta ahora hacia abajo, clic izquierdo, y se ha replegado esa lista de carpetas que están dentro de la carpeta principal documentos. Ahora hacemos clic izquierdo nuevamente en la carpeta este equipo. Cuando abrimos el explorador de archivos, siempre tendremos esta vista. En esta zona más grande de la ventana aparecerán los archivos que se encuentren dentro de alguna de estas carpetas del sistema. También aparecerán los discos duros. Aquí tenemos al disco local C y al disco local D. Si mi computadora cuenta con una unidad óptica o de DVD, aparecerá el icono de dicha unidad. Al primer disco, el sistema le asigna el nombre de disco local C, entre paréntesis aparece C dos puntos. La siguiente unidad se llama disco local y entre paréntesis el sistema le asigna la letra D. A la unidad óptica, el sistema le asignará la letra E. Dirá DVD entre paréntesis E, dos puntos. Si colocamos una memoria USB, el sistema le asignará la letra F y así sucesivamente. Ahora conectaré mi memoria USB en algún puerto USB disponible de la laptop y espero a que el sistema la detecte. Ahí el sistema operativo detectó la memoria USB. Aquí tenemos el nombre de la memoria USB Kingston. Entre paréntesis aparece la letra de la unidad. En este caso dice F dos puntos. Para ingresar y ver el contenido de la memoria USB simplemente hacemos doble clic izquierdo en el icono de la memoria USB. Doble clic izquierdo aquí y podemos ingresar y ver el contenido de ese dispositivo de almacenamiento. Puedo ingresar a esta carpeta, doble clic izquierdo en esta carpeta para abrirla y vemos el contenido de esa carpeta. Se tratan básicamente de archivos de video en formato MP4. Para salir de esta carpeta simplemente hago un clic izquierdo en este botón, atrás clic izquierdo aquí y salí de esa carpeta. Ahora si yo quiero copiar o cortar estas carpetas, selecciono primero las carpetas. Ahora las carpetas están seleccionadas porque están resaltadas en un color azul. Luego pongo el cursor del mouse encima de alguna de esas carpetas que están seleccionadas,
luego presiono clic derecho y en el menú que aparece puedo elegir la opción copiar para hacer un duplicado de esas carpetas o archivos y poner esa copia en alguna de las carpetas del sistema de mi computadora. Si quiero sacar esas carpetas o archivos de la memoria USB y ponerlas en un nuevo lugar dentro de alguna de las carpetas del sistema de mi computadora, elegiré la opción cortar. En este caso, elijo cortar para sacar estas carpetas de la memoria USB. Elijo cortar. Ahora, para quitar la selección a esas carpetas, presiono un clic izquierdo en algún lugar vacío de la ventana. Clic izquierdo aquí, por ejemplo. Vemos ahora que las carpetas están transparentes. Eso indica que están listas para ser movidas. Ahora hago un clic izquierdo en la carpeta videos. Clic izquierdo aquí. Ahora, en este lugar vacío de la ventana, presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción pegar. Clic izquierdo en pegar y aparece esta ventana. Aquí nos indica moviendo 41 elementos de Kingston de la memoria USB a la carpeta videos. Bien, terminó el proceso. Si ahora hago un clic izquierdo en la opción Kingston, que es la memoria USB, clic izquierdo, nos indica aquí que esta carpeta está vacía. Ahora hago un clic izquierdo en la opción este equipo. Debajo de la leyenda o el nombre disco local C aparece una barra. Esta barra nos indica el espacio utilizado en el disco duro. Y debajo también nos da más información. 373 GB disponibles de 441 GB. Debajo del disco local D también aparece una barra que nos indica el espacio utilizado en el disco duro. 468 GB disponibles de 488 GB. Igual en la memoria USB Kingston, 14.8 GB disponibles de 14.8 GB. En realidad la memoria USB es de 16 GB, al menos eso decía la caja. Nunca cuando compramos un dispositivo de almacenamiento se utilizará el 100% de la capacidad, es decir, en este caso los 16 GB, sino que siempre será un tamaño menor. Eso también ocurre cuando compramos discos duros. El disco duro en su etiqueta dice 1000 GB, por ejemplo, pero cuando instalamos el disco duro, instalamos el sistema operativo detecta a lo mucho 940 GB. Esto mayormente porque los fabricantes exageran con la capacidad de almacenamiento real del dispositivo. Si queremos ver las propiedades, por ejemplo, del disco local C, ponemos el cursor del mouse encima de la unidad disco local C y presionamos clic derecho. En el menú que aparece, elegimos la opción propiedades, clic izquierdo en propiedades y aparece esta ventana propiedades disco local C. Estamos en la ficha general. Aquí aparece el tipo, disco local, sistema de archivos NTFS, espacio usado 68.4 GB, espacio disponible en color plomo 373 GB. La capacidad del disco local C es de 441 GB y aparece un pequeño gráfico. Hago clic izquierdo en el botón aceptar. De igual modo puedo averiguar las propiedades de la memoria USB. Pongo el cursor del mouse encima del icono de la memoria USB Kingston, luego presiono clic derecho y en la ventana que aparece elijo la opción propiedades. Clic izquierdo en esta opción, aparece la ventana propiedades Kingston
y entre paréntesis aparece la letra de la unidad F dos puntos. En este caso estamos en la pestaña general. Aquí aparece el nombre del dispositivo Kingston, tipo unidad USB, sistema de archivos FAT32, espacio usado 32 KB, KB es kilobyte, espacio disponible 14.8 GB, capacidad 14.8 GB. Eso indica que está vacío. Unidad F, aquí dice la letra de la unidad. Ahora, con respecto al sistema de archivos FAT32, el sistema de archivos FAT32 solamente trabaja con archivos de hasta máximo un tamaño de 4 GB. Si yo tengo un archivo que tenga un tamaño de más de 4 GB, no lo voy a poder guardar en mi memoria USB debido al sistema de archivos con el que está formateada esta memoria USB. Para solucionar esto, tengo que formatear la memoria USB con el sistema de archivos NTFS. Este sistema de archivos NTFS básicamente no tiene limitaciones para trabajar con los tamaños de archivo, como si las tiene el sistema de archivos FAT32. Ahora, para formatear esta memoria, voy a cerrar esto primero, hago clic izquierdo en el botón aceptar. Para formatear la memoria USB, pongo el cursor del mouse encima de la memoria USB, presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción formatear, clic izquierdo en formatear. Aparece esta ventana, me aparece la capacidad de la memoria USB 14.9 GB, sistema de archivos FAT32 predeterminado, o sea la opción por defecto, y tengo que hacer un clic izquierdo aquí y en el menú que aparece elijo NTFS. Luego puedo asignar aquí el nombre para el dispositivo. En este caso puedo hacer clic izquierdo aquí y luego digitar el nombre para la memoria USB. Tengo que verificar que este casillero formato rápido esté activado. Si no estuviera activado, simplemente hacemos un clic izquierdo en el casillero y se activará. Entonces, para no tener problemas cuando queremos guardar en nuestra memoria USB archivos de más de 4 GB de tamaño, tendremos que formatear la memoria USB y cambiar el sistema de archivos de la memoria. Por defecto está establecida en FAT32. Simplemente cambiamos aquí de FAT32 a NTFS. Y simplemente hacemos clic al botón iniciar. Aquí una advertencia: si formateas este disco se borrarán todos los datos en él. Para formatear el disco haga clic en aceptar. Para salir haga clic en cancelar. Bueno, es importante haber sacado toda la información valiosa de nuestra memoria USB y haber colocado esa información valiosa en alguna carpeta del sistema de mi computadora, porque si se formatea la unidad se va a perder toda esa información. Hago clic izquierdo en el botón aceptar y espero a que el proceso termine. Bien, el proceso terminó, hago clic en el botón aceptar y luego hago clic izquierdo en el botón cerrar. Ahora, para extraer la memoria USB, pongo el cursor del mouse en el icono de la memoria USB, presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción expulsar, clic izquierdo en expulsar. Y ahora el icono que representaba a la memoria USB ha desaparecido. Ya puedo retirar con seguridad la memoria USB para que no se dañe.
Ahora también puedo conectar mi celular para transferir las fotografías a la computadora. Conecto entonces el cable USB del celular hacia un puerto USB disponible de la laptop. Bien, ahora tengo que configurar algo en el celular para que detecte el dispositivo de almacenamiento interno del celular. Normalmente cuando conectamos el celular a la computadora está seleccionada la opción para cargar el dispositivo. Tengo que elegir la opción para transferencia de archivos. Selecciono en el celular transferencia de archivos y ahora sí puedo ingresar al celular. Aquí en el explorador de archivos apareció el icono del celular con el nombre del dispositivo Redmi 7A. Simplemente presiono doble clic izquierdo en ese icono para ingresar, doble clic izquierdo, y el celular tiene el almacenamiento interno, que es la memoria ROM, R-O-M, la memoria de almacenamiento interno que tienen todos los celulares, y aparte al celular le instalé una tarjeta de memoria SD. Ingreso entonces a esta unidad almacenamiento interno compartido, doble clic izquierdo en esta unidad, y las fotografías que tomamos con el celular se almacenan en esta carpeta de sin, doble clic izquierdo en esta carpeta y luego hago doble clic izquierdo en esta carpeta cámara, doble clic izquierdo en esta carpeta para ingresar y aquí tenemos las fotografías. Ahora puedo seleccionar estas fotografías, selecciono entonces las fotografías, luego pongo el cursor del mouse en alguna de las fotografías que están seleccionadas, luego presiono clic derecho y puedo elegir la opción copiar para hacer un duplicado de esas fotografías o puedo elegir la opción cortar para sacar las fotografías que están en el celular y ponerlas en alguna carpeta del sistema de mi computadora. Elijo entonces la opción cortar, luego hago un clic izquierdo en alguna de estas carpetas en donde deseo colocar esas imágenes, esas fotografías, hago clic izquierdo en la carpeta videos. Ahora en este lugar vacío de la ventana presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo pegar, clic izquierdo en pegar y se trasladan, se mueven las fotografías, salen del celular y ahora están guardadas en esta carpeta videos en una carpeta de mi computadora. Ahora hago clic izquierdo en la opción este equipo. Bien, ahora puedo desconectar el cable del celular y desaparece el icono del celular en la ventana del explorador de archivos. Cuando queremos buscar un archivo o carpeta en la computadora, normalmente haríamos un clic izquierdo en la opción este equipo y luego en el cuadro de búsqueda del explorador de archivos ingresaríamos el nombre del archivo y si no recordamos el nombre del archivo haríamos uso de la extensión del archivo. Por ejemplo, para buscar los archivos creados con el programa Microsoft Word escribiríamos *docx. Si queremos buscar todas las fotografías almacenadas en la computadora escribiríamos *.jpg y así sucesivamente según la tabla que hemos estudiado. Si yo quiero buscar los archivos almacenados en alguna carpeta del sistema, simplemente hago un clic izquierdo en la carpeta en donde deseo buscar y luego utilizo el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos y digitaré el nombre del archivo que deseo buscar o en todo caso utilizaré el signo de asterisco punto seguido de la extensión del archivo que deseo buscar. Por ejemplo, si quiero buscar todos los archivos creados con el programa Microsoft PowerPoint, digitaré *.pptx. Todo esto según la tabla que vimos anteriormente.
Nuevamente hago clic izquierdo en la opción este equipo. Teniendo la ventana del explorador de archivos abierta, hacemos un clic izquierdo en el cuadro de búsqueda de la ventana que tiene el símbolo de una lupa. Hacemos un clic izquierdo y, por ejemplo, digitamos el nombre de un archivo, si es que conocemos el nombre del archivo, obviamente. Yo sé que hay un archivo con este nombre, ensamblaje. Escribo el nombre del archivo y presiono Enter y espero unos segundos a que el sistema busque en toda la computadora y encuentre el archivo. En caso que no lo encuentre, me avisará por medio de un mensaje. Luego de unos segundos de búsqueda, el sistema encontró el archivo que necesito. Es este, ensamblajepc.pdf, con un tamaño de 40.9 MB, ubicado en esta ruta. Si yo quiero tener a la mano más fácilmente este archivo, sacarlo del lugar donde está, hago un clic derecho encima del archivo. En el menú que aparece, hago un clic izquierdo en cortar y voy a pegar ese archivo en un lugar más accesible. Voy a mover esta ventana y, por ejemplo, lo voy a pegar en el escritorio. Clic derecho en el escritorio y elijo pegar. Y de esa forma he sacado ese archivo que antes estaba perdido, estaba escondido en varias carpetas, por ejemplo, en un lugar con un difícil acceso. Lo he sacado y lo he puesto en un lugar más accesible. Voy a maximizar esta ventana. Ahora puedo hacer clic izquierdo aquí en cerrar búsqueda. Ahora, siempre haciendo clic en la opción este equipo. Ahora, para buscar todos los archivos creados con el programa Microsoft Word, digitaré lo siguiente en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos. Hago clic izquierdo aquí en este cuadro con el símbolo de la lupa, clic izquierdo, y escribo lo siguiente: asterisco.docx, en minúsculas o mayúsculas, cualquiera de las dos formas funciona. Asterisco.docx buscará en la computadora todos los archivos creados con el programa Microsoft Word. Voy a detener la grabación y cuando encuentre lo que necesito lo vuelvo a poner. Bien, luego de algunos segundos, el sistema encontró todos los archivos que han sido creados con el programa Microsoft Word. Hacemos clic y arrastre en esta barra y podemos ver los demás archivos. Ahora, para buscar todos los archivos creados con el programa Microsoft Excel, hago un clic izquierdo en el cuadro de búsqueda y escribo lo siguiente: asterisco.xlsx, y eso buscará en la computadora todos los archivos creados con el programa Microsoft Excel. Voy a detener, voy a pausar el video y cuando encuentre lo vuelvo a poner. Bien, luego de unos segundos el sistema encontró todos los archivos creados con el programa Microsoft Excel. Podemos hacer uso de esta barra vertical, clic y arrastre, para subir y bajar y ver el resto de archivos. De igual modo, si quiero buscar todos los archivos creados con el programa Microsoft PowerPoint, hago clic izquierdo en el cuadro de búsqueda y escribo lo siguiente: asterisco.pptx, y presiono Enter y el sistema buscará todos los archivos creados con el programa Microsoft PowerPoint. El sistema encontró todos los archivos creados con el programa Microsoft PowerPoint. Hago clic y arrastre aquí y podemos ver todos los archivos que ha encontrado. Haciendo clic derecho en uno de los archivos, podemos copiar ese archivo o podemos cortarlo para mover ese archivo de un lugar a otro. También podemos hacer un clic izquierdo en esta opción, abrir la ubicación del archivo, y se abrirá el lugar donde se encuentra almacenado ese archivo. En este caso
el archivo se encuentra en esta ruta. Este equipo en el disco local C, en la carpeta usuarios, en una carpeta que se llama usuario y en la carpeta documentos se encuentra ese archivo. Si hago un clic izquierdo en la barra de dirección, vemos aquí que el archivo se encuentra en esta ruta C, una carpeta llamada users, una carpeta usuario, una carpeta documentos. Aquí podemos cortar ese archivo o podemos copiarlo. Igual clic derecho en el archivo y elegimos copiar o cortar. Hago clic izquierdo nuevamente en la opción este equipo. Si quiero buscar todas las fotografías o imágenes en la computadora, hago clic izquierdo dentro del cuadro de búsqueda y escribo lo siguiente: *.jpg, y eso buscaría en toda la computadora las fotografías o imágenes. Luego de unos segundos el sistema encontró todas las imágenes en la computadora. Aquí podemos ver el nombre del archivo de imagen .jpg, que es la extensión, lo cual nos indica que es una fotografía o una imagen. El tipo de archivo JPG, la resolución del archivo 3016 por 4032 píxeles, la fecha de captura del archivo y el tamaño 2.66 MB. Si queremos ver estas imágenes en un tamaño más grande, hago clic izquierdo en la ficha vista y luego elijo en este grupo diseño la opción iconos grandes. Clic izquierdo aquí, iconos grandes, y podemos ver en un tamaño más grande estas fotografías, estas imágenes. Ahora veremos cómo reproducir música. Hacemos un clic izquierdo en la carpeta música y vemos que en la carpeta música tenemos algunos archivos de audio. Para reproducir estos archivos, primero tengo que seleccionarlos. Clic y arrastre para seleccionar estos archivos. Una vez que los archivos están seleccionados, voy a poner el cursor del mouse encima de alguno de estos archivos que están seleccionados. Luego presiono clic derecho y en el menú que aparece puedo elegir la opción abrir. Clic izquierdo en abrir y se abre el programa para reproducir ese audio. En la parte inferior tenemos los controles, el botón Previous para retroceder, ir a la canción anterior, el botón Pause para detener o para pausar la canción, el botón Next, que significa siguiente, ir a la siguiente canción, el botón para reproducir aleatoriamente las canciones, el botón para repetir la reproducción de todas estas canciones, el control para el volumen. Hago clic izquierdo aquí en el volumen y aparece esta guía que me permite, haciendo un clic y arrastre en esta guía, subir o bajar el volumen. Bien, voy a cerrar el programa, clic izquierdo en el botón cerrar. Otro programa para reproducir audio y también videos es el programa llamado reproductor de Windows Media. Primero tengo que seleccionar los archivos. Una vez que están seleccionados, pongo el cursor del mouse encima de estos archivos, presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo esta opción, reproducir con el reproductor de Windows Media. Hago clic izquierdo en esta opción y se abre el programa. Puedo maximizar el programa, clic izquierdo aquí, maximizar. Y de igual modo tengo los controles. El control para ir a la canción anterior, el control para ir a la canción siguiente, el control para pausar la reproducción, el control del volumen, clic y arrastre en esta guía para subir o bajar el volumen, el control para activar el orden aleatorio de las canciones, el control para activar la repetición de todas estas canciones, el botón para
detener por completo la reproducción. Bien, voy a cerrar este programa, clic izquierdo en el botón cerrar. Ahora voy a reproducir video. Hago clic izquierdo en la carpeta videos y para reproducir un archivo de video pongo el cursor del mouse encima del archivo de video y presiono doble clic izquierdo. Amigos, sean bienvenidos. Aparece el video. Básica. En primer lugar definiremos el concepto. Tengo el botón para pausar la reproducción de ese video, el botón para salir de pantalla completa, exit full screen, salir de pantalla completa, el control del volumen por aquí, clic izquierdo en el control del volumen y aparece esta guía. Hago clic y arrastre para subir y bajar el volumen. Si quiero salir de pantalla completa, hago clic izquierdo aquí, exit full screen y salgo de la pantalla completa. Puedo continuar con la reproducción, clic izquierdo aquí en el botón play. Máquina electrónica que recibe y procesa datos a una alta velocidad. Bien, voy a cerrar el programa, clic izquierdo en el botón cerrar. Una computadora. Otro programa que sirve para reproducir videos también es el programa reproductor de Windows Media. Pongo el cursor del mouse encima del archivo de video, presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción abrir con, clic izquierdo en abrir con y me desplazo hacia el siguiente menú y hago clic izquierdo en esta opción, reproductor de Windows Media, clic izquierdo aquí. Y vemos que inicia la reproducción del video. En primer lugar definiremos el concepto. De igual modo tenemos los controles. Si queremos ver este video a pantalla completa, hago clic izquierdo en este botón, ver a pantalla completa, clic izquierdo aquí, y el video aparece en pantalla completa. Muevo el cursor del mouse, lo pongo en el centro de la pantalla y desaparecen los controles de la parte inferior. Si quiero salir de pantalla completa, presiono la tecla Escape, ESC, el teclado, o pongo el cursor del mouse sobre este botón. La impresora, salir de modo de pantalla completa, clic izquierdo aquí, la webcam y puedo salir de pantalla completa. El microprocesador. Ahora puedo cerrar el programa, clic izquierdo en el botón cerrar. Se encuentra instalado en el interior del gabinete. Bien, ahora puedo cerrar esta ventana, clic izquierdo en el botón cerrar.